Vamos a hablar sobre esto con María Isabel Puerta, profesora de Ciencias Políticas y consultora de Hemstrat Group, quien se une aquí al minuto desde Orlando, Florida. Muy buenas tardes, como siempre. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, Andrea, Edwin, un gusto estar con ustedes. Quisiera conocer antes Bienvenida. que nada su reacción a este mensaje que escribió el presidente Donald Trump sobre el alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois, que él piensa que deberían estar en la cárcel. ¿Lo ve sencillamente como palabras que utiliza con frecuencia el presidente Trump para arremeter o criticar al otro bando, o lo ve como algo más allá? Bueno, si lo unimos con con el segmento anterior donde él cuestiona al senador Blumenthal y pide que sea investigado, el presidente Trump está haciendo uso de una estrategia que no es nueva y en el caso del presidente es mucho más frecuente su desdén, quizás es un rechazo total a cualquier oposición, no solamente a sus políticas, ¿no? Él habla es del enemigo, él habla de los enemigos internos y muy específicamente él considera que el Partido Demócrata no es la oposición, sino el enemigo. Entonces allí hay un elemento que es bastante serio porque no está dentro del juego político democrático. En una democracia hay una mayoría que tiene una victoria electoral, pero que tiene que trabajar conjuntamente con esa minoría que no logró ganar las elecciones, ¿no? Eso es quizás algo que para alguien como el presidente, que no es un político de origen, ¿no? Sino que está prestado a la política, es difícil de entender. Pero para el resto del país, eso lo que luce es, por una parte, hay un desconocimiento de que tanto el alcalde de Chicago como el gobernador de Chicago, e inclusive mencionando al senador Blumenthal, fueron electos por ciudadanos americanos y que merecen tanto respeto como quienes eligieron al presidente de los Estados Unidos. Entonces, allí hay una desconexión. Yo no creo que esto tenga ningún tipo de asidero legal, pero lamentablemente no estamos viviendo tiempos donde lo legal sea lo que esté predominando, o al menos lo que nosotros observamos es que no hay realmente un reconocimiento de lo que justamente es un Estado de Derecho. María, en la vereda tropical se habla mucho de que hoy día, en este preciso momento, en estos tiempos que estamos viviendo, ningún partido está haciendo absolutamente nada sin pensar en el futuro político, me refiero a las elecciones de medio término. ¿Crees tú que todo lo que está pasando con estas acciones de la Casa Blanca podrían resultar en más votos para el Partido Republicano en 2026? Bueno, eso yo creo que tiene un impacto positivo en la base política del presidente del Partido Republicano, sin duda, porque lo estamos viendo en las encuestas. El Partido Republicano, la base del Partido Republicano está con el presidente, aun cuando uno pudiera leer también que hay dentro del Partido Republicano algunos favorecen la política migratoria, pero no los excesos. Entonces, lo que pudiera pasar en el caso del presidente es que justamente algunos de esos que piensan que está yendo muy lejos, no es que van a ir a votar por el Partido Demócrata, es que probablemente se abstengan de ir a votar. Entonces ahí es Sí. donde el Partido Republicano tiene que tener mucho cuidado. Ante esta situación, ¿cómo deben los demócratas manejar todo lo que está ocurriendo? Bueno, por una parte hay que insistir en que los demócratas tienen una enorme debilidad en cuanto al mensaje. Entonces, si ellos pueden desarrollar un mensaje que justamente destaque la diferencia entre lo que está haciendo el presidente y lo que está dejando de hacer desde el punto de vista inclusive del reforzamiento de las políticas migratorias. Entre los demócratas también había muchos que sentían la necesidad de que el Partido Demócrata hablara más sobre el reforzamiento o al menos detener la inmigración indocumentada. Pero esto que estamos viendo va mucho más allá de simplemente poner límites a la inmigración indocumentada. Y sobre eso el Partido Demócrata tiene que ser mucho más claro.
Ellos no están a favor de la inmigración indocumentada. Ellos están a favor de que haya un proceso mucho más fluido. Y esas son dos ideas que se pueden manejar al mismo tiempo y ese es el reto que tiene el Partido Demócrata. Hacer ver a su base que no es que son un partido pro inmigración indocumentada, pero que sí están exigiendo que no solamente haya una reforma a la ley de inmigración, sino que haya un proceso burocrático más fluido. María, usted hablaba de un desconocimiento y quiero partir de esa premisa porque si bien es cierto, todo lo que está pasando se prometió durante tiempo de campaña, no es que la Casa Blanca esté haciendo algo nuevo o algo diferente. ¿Qué tanta responsabilidad tiene aquí el votante de realmente entender lo que dice un político antes de votar? Porque sí estamos viendo casos de hispanos que están diciendo, voté por Trump, pero no sabía que iba a ser tan radical en el tema de inmigración. Pero fue lo que él prometió durante campaña. ¿Qué tanta responsabilidad debe haber en el votante en este país? Eso es clave. Para mí eso es clave. El votante, tanto el de Trump como el de Harris, tenían que estar, tenían que entender que cuando el presidente, en este caso el presidente Trump como candidato, estaba prometiendo una mano dura contra la inmigración, justamente estaba haciendo referencia a usar cualquier mecanismo, cualquier herramienta para detener la inmigración y aun cuando él decía que era solamente los malos, lo que estamos viendo es que para esta administración los malos son los que efectivamente estuvieron en este país durante décadas sin una situación migratoria legal, aun cuando no hayan cometido crímenes o delitos. Y eso se advirtió durante la campaña. Eso se explicó inclusive de manera muy didáctica, que bajo este criterio de que los que iban a perseguir eran los criminales, bajo esta premisa iba a caer prácticamente todo el mundo, inclusive lo que estamos viendo, esas abuelitas que tienen 40, 50 años en este país sin documentación, a esas también las van a deportar porque desde el punto de vista legal las están presentando sus casos, su situación como que violaron la ley. Y lamentablemente en muchos casos, no solamente eso se dijo que iba a pasar, se advirtieron las consecuencias, sino que la gente votó sabiendo, teniendo la información a su disposición para tomar la decisión. Entonces yo sí creo, Edwin, que tiene mucha razón en que esto también es una responsabilidad compartida. Profesora, Muchas también gracias, hay algo María. que me parece muy interesante y es que los republicanos en su gran mayoría apoyan los esfuerzos del presidente Trump con respecto a la inmigración ilegal y cómo manejar este asunto, pero también hay quienes ya están comentando que les preocupa, ¿no?, el precedente que se puede llegar a establecer con, por ejemplo, el envío de la Guardia Nacional a algunas ciudades, porque dicen, como lo ha dicho el senador Thom Tillis, que quizás el día de mañana puede ser un demócrata que esté haciendo lo mismo en otras ciudades. ¿Cuál es su análisis sobre la situación en la que se encuentran los republicanos? Yo a veces pienso que los republicanos no están convencidos de que ellos en algún momento van a volver a la oposición. Y a veces creo que los republicanos apuestan a que, de ser ese el caso, los demócratas no van a actuar de esa manera porque sabemos que los demócratas son un poco más moderados en ese sentido. Sin embargo, creo que también confían en que la Corte Suprema los va a apoyar. Es decir, hemos visto cómo en algunas circunstancias se favorecen con algunas decisiones ciertas agendas del Partido Republicano, mientras que cuando se trata del Partido Demócrata, entonces hay un poco más de reserva. Pienso que eso también es parte del cálculo que hace el Partido Republicano, que eso no va a ocurrir si llegara a darse la circunstancia, aunque yo particularmente veo al Partido Republicano, no solamente al presidente y a la rama ejecutiva, sino muy específicamente. El Partido Republicano en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, no está gobernando pensando en las elecciones de midterm o en las elecciones del 2028. Ellos no ven ningún riesgo en este comportamiento desde el punto de vista legislativo. María Isabel Puerta, profesora de Ciencias Políticas y consultora de Hemstrat Group. Como siempre, es un placer conversar con usted. Gracias. Igualmente, Gracias, María. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias, igualmente. Continuamos.